Como cada semana es momento de las interacciones, esta sección aquí en Dominio, donde hablamos con personas expertas sobre temas que generalmente combinan tecnología con temas sociales, políticos, de derechos humanos. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de datos abiertos y sobre todo de qué es eso del gobierno abierto y cómo se compara la actual administración del presidente López Obrador con la de sexenios anteriores, y por ello me da muchísimo gusto darle la bienvenida por primera vez a este espacio a Alejandra Padilla, quien es fundadora de Serendipia, una iniciativa independiente de periodismo de datos. Así que nadie mejor para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida a Dominio. Hola Diego, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y pues te cuento un poco sobre Serendipia. Exactamente como dices, somos un medio digital especializado en periodismo de datos. Estamos enfocadas en temas que tienen que ver con violencia de género, transparencia, acceso a la información, datos abiertos y próximamente medio ambiente también son los temas que investigamos. Buenísimo. Y pues un poco a partir de lo que mencionaba en la introducción de esta entrevista, cuéntanos rápidamente qué es eso de gobierno abierto, qué son los datos abiertos y por qué es en general importante que la gente sepa de qué tratan estos conceptos. Ok, bueno, pues el gobierno abierto es una iniciativa, es digamos un enfoque que tiene ya varios años a nivel internacional. De hecho, hay acuerdos internacionales de los que, por cierto, México es parte. Y bueno, el gobierno abierto, pues precisamente propone abrir, ¿no? Todos los procesos de tomas de decisiones para las y los ciudadanos, poner a nuestra disposición toda la información, todos los datos por medio de los cuales se toman estas decisiones, ¿no? Como ser un gobierno mucho más, pues digamos, cercano a la gente, pero que también se pueda fiscalizar de una manera mucho más fácil, es decir, darnos acceso a toda la información a la que deberíamos tener acceso. Los datos abiertos, desde el punto de vista técnico, son aquellos datos que se pueden reutilizar, para ponerlo en palabras muy sencillas, ¿no? Datos que estén en un formato que nos permitan usarlo. Un ejemplo que utilizamos mucho en Serendipia es el ejemplo de los PDFs, ¿no? Contra, por ejemplo, los datos que nos pueden dar en un formato, pues, hablando en términos más simples, en un formato de Excel o de CSV, ¿no? Un archivo en PDF no son datos abiertos porque tú no puedes utilizar esa información, ¿no? Tendría que pasar por un proceso de conversión de formato y son datos que no puedes utilizar así como vienen. En cambio, por ejemplo, un archivo en formato CSV, pues es un archivo que te permite leer esos datos con una computadora, utilizarlos, analizarlos, ¿no? Y hacer con ellos, pues los cálculos que tú quieras, utilizarlos para lo que tú necesites. Entonces, de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de gobierno abierto y de datos abiertos, así a grandes rasgos. Y al final de cuentas, no sé si estarás de acuerdo, Alejandra, los datos abiertos son el insumo fundamental para que periodistas, desde luego, personas en la academia, personas expertas, pero inclusive también, hay que decirlo, otros políticos, la oposición, por ejemplo, evalúe si el gobierno está cumpliendo o no con las metas que se propusieron al inicio de una administración o al inicio de un programa social. Y pues evidentemente hay gobiernos que no les gusta que esos datos estén tan disponibles, pues porque son blancos de críticas si los programas no están funcionando, porque los datos lo pueden desmentir, ¿no? Claro, precisamente ese es uno de los usos de los datos abiertos, pero también hay que decir que son parte fundamental del derecho de acceso a la información pública que tenemos también todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, ¿no? Poder tener acceso a los datos originales del gobierno en formato abierto nos permite eso, fiscalizar lo que está haciendo el gobierno, sí, a la oposición, a los periodistas, pero también a los ciudadanos en general, ¿no? Son cosas tan simples que a veces parecen muy especializadas, pero en realidad son cosas tan simples como en qué te estás gastando mis impuestos, ¿no? O sea, yo cómo puedo saber los impuestos que estoy pagando, a dónde van a parar, ¿no? ¿Qué estás haciendo con ellos? Entonces tampoco estamos hablando de cosas tan especializadas, sino, pues eso, aplicaciones tan sencillas como esa, ¿no? ¿En qué te estás gastando mi dinero? Y bueno, pues la pregunta de los 65,000 es, ¿qué tan transparente es este gobierno? ¿Qué tan
tanto amor le da a los datos abiertos o más bien hubo un retroceso. Y mira, que estamos hablando, una comparación rápida sería con el sexenio de Enrique Peña Nieto, que no precisamente pasará a la historia como el más transparente de todo el mundo. Cuéntanos un poco, ¿cómo va México en general con la cuestión del gobierno abierto y los datos abiertos? Sí, en general, desde Serendipia vemos un claro retroceso y tampoco es que pensemos, ¿no? O consideremos que el gobierno de Peña Nieto era el ejemplo a seguir en esta materia, pero por ejemplo, hace un sexenio teníamos recursos como la página datos.gov.mx, que de hecho fue una iniciativa del sexenio pasado, hay que decirlo porque así fue, y es una plataforma del gobierno federal en donde están no todos, pero sí muchos conjuntos de datos en formato abierto que generaba y publicaba el gobierno, ¿no? Esta plataforma tiene muchísimos menos insumos a partir del cambio de administración. Eso por un lado. Por el otro, también vemos esta falta de transparencia y esta falta de voluntad de abrir datos y de abrir todo otro tipo de información, no solamente datos abiertos, o sea, documentos, ¿no? Expedientes, cuando hacemos solicitudes de información. Vemos un índice mucho más alto de rechazo a estas solicitudes, de negativas a responder las solicitudes a partir también del cambio de administración. Y creo que el ejemplo de la pandemia de COVID-19 es pues muy ejemplificador de lo que sucede en general en esta administración, porque no sé si recuerdas, Diego, y quienes nos están escuchando, pero al principio de la pandemia no teníamos una base de datos abiertos de casos de COVID-19. Esto se publicó un mes o un mes y medio después de que empezó la pandemia, pero algo que para nosotras fue muy sorprendente fue que hablamos con la Secretaría de Salud, con Ricardo Cortés, que es el director general de bueno, es director en la Secretaría de Salud, y él nos dijo, no, pues no estamos publicando datos abiertos porque no consideramos que alguien los quiera, ¿no? Que alguien los vaya a utilizar, que haya interés de alguien en este país para usar los datos de la pandemia. Evidentemente empezó toda una campaña de presión en redes sociales de muchas personas, analistas de datos, ¿no? Investigadores, algunos periodistas. Y bueno, a partir de esto, pues se dieron cuenta de que tenían que publicar la base, pero no fue algo que hicieran por iniciativa propia. Y esto siempre nos ha parecido muy raro en Serendipia porque pues México forma parte de la Carta Internacional de Datos Abiertos, pero no solamente forma parte de este acuerdo internacional, sino que México lo impulsó cuando este acuerdo empezó, ¿no? Entonces tenemos ahí un acuerdo con muchos otros países del mundo firmado por México, y aún así el gobierno en este momento nos está diciendo, bueno, es que yo no sabía, ¿no? Que querían usar esto, cuando ya se habían comprometido a publicar lo más que pudieran en formatos abiertos, ¿no? Justo para ser más transparentes, garantizar de mejor manera el derecho de acceso a la información, poner a disposición más y mejores datos, ¿no? Y un problema al que nos enfrentamos actualmente, porque de verdad es un problema, es precisamente la falta de información en formatos abiertos sobre la campaña de vacunación. O sea, en este momento ya tenemos una base de casos de COVID, es una base enorme, una base de 10 millones de registros, que es muchísimo en este momento. Wow. Sí, de hecho, en Serendipia la analizamos todos los días y actualizamos visualizaciones, herramientas de manera diaria con esta base, pero es una cosa gigantesca, ¿no? Ahí sí ya no usas el Excel No, ya por supuesto que no. Sí, ahí ya, eso ya no nos sirve, pero bueno, tenemos pues ya métodos que desarrollamos durante la pandemia, ¿no? Para actualizar todo esto. A ver, Alejandra, la pregunta más inocente posible, pero creo que en el contexto actual quizás no lo es tanto. ¿Por qué crees que este gobierno no es tan transparente como hubiéramos deseado? Es decir, hay un tema de se está encubriendo la información o datos que podrían hacer quedar mal al gobierno. Hay un tema de incomprensión, de falta de habilidades, de conocimiento del tema. Hay un tema de falta de presupuesto, de austeridad. Cuéntanos por dónde crees que va la cosa. Sí, bueno, de acuerdo con lo que hemos visto, o sea, y esto es puramente desde la experiencia que hemos tenido en estos años, hay una falta de
presupuesto, ¿sí? Hay una falta también de capacidad tecnológica y de nuevo la pandemia es un muy buen ejemplo de esto. Los datos los están capturando con el sistema que hicieron para la pandemia de influenza. Es decir, ni siquiera se desarrolló como un sistema nuevo, ¿no? Para esta pandemia, cuando la misma Secretaría de Salud sabe que el sistema que tienen, que tiene ya 10, casi 11 años, ya está totalmente rebasado, ¿no? Y pues no se ha actualizado porque eso, no hay capacidad, no hay recursos, ¿no? Pero evidentemente pues también queda la pregunta de si hay algo que se esté escondiendo, porque si eres un gobierno verdaderamente, pues lo que nos han dicho que es este gobierno, ¿no? Transparente y cercano a las personas y que no tiene nada que ocultar. Con la corrupción, que es una de sus principales banderas, Exacto. ¿no? Entonces, ¿por qué no pondrías a disposición de todos y de todas todo lo que haces, ¿no? Si todo está muy bien, pues creo que aguantaría cualquier tipo de escrutinio. Entonces, sí levanta bastantes sospechas el hecho de que haya tantas trabas. Ahora, nunca es demasiado tarde para rectificar. ¿Qué tendría que hacer? Y ojo, no solo estamos hablando del gobierno federal, también por supuesto que a nivel local, cada entidad, cada estado de la república, pues hay algunos que entienden mejor lo tecnológico que otros, que tienen mayor compromiso con lo tecnológico que otros. Pienso en la Agencia Digital de Innovación Pública, que al menos en cuestión de entendimiento, quiero pensar que tienen mayor entendimiento que a nivel federal u otros estados. ¿Cómo ves el diagnóstico al nivel local y qué hacer para que mejore? Sí, bueno, a nivel local, perdón, sí encontramos que el ejemplo de la Ciudad de México, pues es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Que tenemos en el país. Nosotros, de hecho, hemos usado muchos de sus conjuntos de datos. Uno que usamos constantemente es el de interrupciones legales del embarazo y es pues muy bueno tener este tipo de información, ¿no? Además en formatos abiertos que puedes utilizar y que puedes analizar y pueden salir muchísimos productos periodísticos en nuestro caso a partir de eso. Nosotros en Serendipia estamos basadas en Puebla y, por ejemplo, en el gobierno de Puebla, pues es algo que no vemos, ¿no? Como esta voluntad también de abrir la información de esta manera. En Puebla hay activa una alerta de género y te cuento esto porque parte de esta alerta de género precisamente fue hacer una plataforma también con toda la información financiera y de todas las acciones que se hicieran a partir de esta medida, ¿no? De la alerta de género. Al final, pues no fue un gran ejemplo de tecnología como prometía serlo. Y a pesar de que el gobierno de Puebla también tiene una página de datos abiertos, pues sí queda bastante lejos, por ejemplo, de lo que vemos de la Agencia Digital de Innovación Pública, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, son creo que los dos casos locales de los que te puedo hablar con más conocimiento. Y como te preguntaba, ¿qué tienen que hacer? ¿Por dónde empezar? Ahí te va, y yo creo que te voy a hacer que te frustres todavía más. ¿Tú cuántos años tienes hablando de estos temas? ¿Y cómo es posible que sigamos hablando de que hay muchos gobiernos que ni siquiera le entienden a la relevancia del asunto, ¿no? ¿Por dónde tendrían que empezar? Sí, bueno, ¿cuántos años? Que alrededor de 5 o 6 más o menos. Te digo, todavía un poco del sexenio de Peña Nieto, empecé a trabajar con estos temas ya al final, ¿no? ¿Qué deberían hacer? Creo que el primer paso sería buscar sensibilizarse en estos temas, ¿no? Y a lo mejor suena un poquito absurdo porque piensas en sensibilización y pues piensas en temas de género, ¿no? O discriminación o cosas así, pero verdaderamente creo que sí hay muchos funcionarios públicos, sobre todo en niveles en los que se pueden tomar las decisiones, que tal vez ni siquiera saben que existen estos temas, ¿no? Que existen los datos abiertos y como para qué sirven y por qué son importantes. Entonces, creo que lo primero sería pues que conocieran esto, que valoraran para qué lo pueden utilizar y que se familiarizaran un poco con esto, porque pues no puedes trabajar en lo que no conoces, ¿no? Y si estamos hablando de un gobierno al que lo que le encanta es tener conferencias de horas y horas en las mañanas, pero no le encanta publicar información que podamos utilizar, pues ahí hay un problema y una gran incongruencia, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es, pues quiero que me escuchen, pero no quiero que en realidad como que comprueben lo que les estoy diciendo, ¿no? Sino que crean ciegamente. Claro, y ahí también es un poco el reto para nosotros como ciudadanos, pues que demandemos lo que tú decías, o sea, no solo lo veamos porque esa es un poco la narrativa, ¿no? Es que son
tecnócratas, por no utilizar el otro término, pero bueno, los tecnócratas en sus palacios de cristal académicos, los que quieren los datos para golpearnos, y en realidad no, hay una parte de, por ejemplo, las vacunas, es el mejor ejemplo de yo como ciudadano saber efectivamente cuántas vacunas tenemos almacenadas, cuántas se han administrado, y que no me digan que no hay una vacuna para mi hijo de 17 años, cuando se supone que hay almacenadas 40 millones que no sabemos dónde están. O sea, hay una parte que también aterrizar este tema para que los ciudadanos lo entendamos y nos sensibilicemos, como tú bien dices, al respecto. Sí, y sabes que te pongo un ejemplo como muy preciso de algo que acabamos de encontrar. Tampoco podemos saber en el país cuántas dosis de cada marca de vacuna han sido aplicadas. Esto no lo publica el gobierno, ya lo pedimos por solicitudes de información, de hecho es una nota que vamos a publicar mañana y bueno, cuando salga esta entrevista ya estará publicada, pero te adelanto que ninguna dependencia en el gobierno federal tiene esta información. La Secretaría de Salud nos manda con la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Bienestar nos manda con la Secretaría de Salud y así se van pasando la bolita entre dependencias, entonces nadie lo tiene tampoco. Y la gran pregunta es que a lo mejor nadie está recabando los datos. También puede que esa sea la respuesta y entonces eso sí nos tiene que preocupar, ser un país en donde las instituciones públicas, los gobiernos no estén haciendo una chamba tan fundamental como la de levantar datos para entender qué está pasando ante la mayor crisis sanitaria de la historia de México y del mundo. Bueno, no del mundo, pero de nuestros tiempos al menos, ¿no? Sí, y fíjate que esa parte sí es muy preocupante porque, por ejemplo, hablábamos del sistema con el que recaban la información de casos de COVID y bueno, a lo mejor podemos decir que eso agarró a todo el mundo desprevenido y no sabían que venía evidentemente la pandemia, pero en el caso de la vacunación, empezó la pandemia y como gobierno, pues sabías que en algún momento ibas a tener que empezar a vacunar, ¿no? Sí me parece muy grave que no se hayan preparado tecnológicamente y a nivel de tener una metodología y un sistema para recabar esta información, si eso es lo que pasó, ¿no? Teniendo meses para prepararse. Correcto, buenísimo, Alejandra. Pues se nos está acabando el tiempo, pero por favor dinos, la gente que quiera saber más de Serendipia, de ti en particular, dónde te encuentra, cuál es su sitio web, todos los medios de contacto. Perfecto, pues nuestro sitio web es www.serendipia.digital. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en YouTube como Serendipia Data. En YouTube tenemos ya 100,000 suscriptores en nuestro canal. Estamos muy felices porque recientemente llegamos a esa meta. Entonces, bueno, si quieren ser parte de nuestra comunidad en YouTube, también son más que bienvenidas y bienvenidos. Si luego el tema es complicado de entender, pues mayor mérito aún que hayan alcanzado ya esa cantidad de personas que están interesadas y que se hayan animado, además de hacerlo a través de una plataforma que generalmente no asociamos con periodismo de investigación o con un periodismo basado en datos. Ustedes lo han hecho muy bien, muchas felicidades. Muchas gracias.